Dios te bendiga y Dios te guarde. Estás en el programa Un Consejo de Dios. Te habla el pastor Armando Ruiz y te invito a que tomes tu Biblia conmigo en el libro de Romanos, en el Nuevo Testamento. Carta de Pablo a los Romanos, capítulo 2. Vamos a ver el versículo 12 y 13. Romanos, capítulo 2, verso 12. Dice así la palabra: todos los que sin la ley han pecado, sin la ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Pues no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino que los que obedecen la ley serán justificados. Hoy vamos a ver lo que tiene que ver con la ley de Dios y con la salvación. Hemos leído que todos los que sin la ley han pecado. ¿A qué ley se está refiriendo? Tenemos que hacer la primera pregunta. ¿A qué ley se está refiriendo aquel texto? ¿A la ley de Dios? ¿La que aparece en la Torá? El Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, donde ahí vienen los mandamientos. En el libro del Éxodo, en el capítulo 20, vemos ahí el decálogo de los mandamientos. Luego sigue habiendo también libro de Levítico, libro de Números, se siguen relatando también leyes de santidad, leyes de obediencia, leyes rituales, leyes para los sacerdotes, leyes para el pueblo, leyes para los padres, para los hijos, para los primos, un largo etcétera, con los animales, con la tierra. Un montón de cosas, junto a estatutos, mandamientos, ordenanzas, etc. Eso lo tenemos ahí por un lado. Dice, todos los que sin la ley han pecado, sin la ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Y volvemos siempre a la misma pregunta. Bueno, ¿hay personas que nunca hayan recibido la palabra? ¿Hay personas que nunca hayan tenido oportunidad de que les prediquen? Sí, las hay, es la respuesta correcta. Claro que las hay. Muchas veces preguntan, me han preguntado muchas veces, si un niño pequeño si muere, ¿va al cielo o al infierno? Bueno, y si ese niño no se ha bautizado, ¿va al cielo o al infierno? Son dos cosas muy diferentes. Dos cosas muy diferentes. Un niño pequeño no va a ir al infierno porque lo dice aquí la palabra. Los que están sin la ley, ¿cómo van a ser juzgados a través de la ley? Es imposible. Un niño que no sabe ni andar, un bebé, o un niño pequeñito que no tiene discernimiento, que no sabe leer, ¿cómo va a saber entender la palabra? No puede estar nunca en el infierno. Y un niño bautizado en la Iglesia Católica, si tú eres católico que me oyes, dice el Evangelio de Juan, capítulo 3, que para ser bautizados hay que nacer del agua y del Espíritu. Luego un niño pequeñito, si aún no tiene el Espíritu Santo con él, ¿cómo va a ser bautizado? No tiene sentido. Bautizar es un ritual humano. Pero hay que saber qué hay detrás de ese bautismo. ¿Por qué me bautizo? ¿Y para qué me bautizo? ¿Y con qué consecuencias y deseo me bautizo? Por eso, contestada esta pregunta, tenemos que seguir en el texto leyendo que todos los que sin la ley han pecado, sin la ley van a perecer. O sea, no van a ser juzgados mediante las escrituras de Dios, porque nadie les ha predicado, nadie les ha advertido, nadie les ha enseñado. Hay personas que no saben leer, pero sí le han hablado de las escrituras, le han predicado. Ellos sí recibirán a través del juicio. Pero hay otras personas que aun sabiendo leer, pero no tienen un lenguaje donde puedan escudriñar las palabras, las escrituras, no pueden ser juzgados. ¿Cuántas y cuántas dialectos, cuántos y cuántas tribus, cuántos y cuántas lenguajes, idiomas hay en el mundo? Y no todos están traducidos
al lenguaje de estas personas. No todos, al contrario, nada más que una minoría es lo que está traducido. Por eso el Señor todavía no habrá venido a por su iglesia, porque son muchos, millares, miles de millares, millones de personas los que tienen que conocer de las Escrituras, que sean predicadas, que la puedan leer y la puedan entender y comprender. Por eso ellos no van a recibir este juicio de parte de Dios. Pero sin embargo, aquellos otros que sí hemos leído las Escrituras, que sí hemos entendido e interpretado las Escrituras, cuando muramos, dependiendo de cuál haya sido nuestras obras, vamos a recibir un juicio u otro. No te quepa la menor duda, no te lleves a engaño, que nadie te confunda, que nadie te lleve al engaño, que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. No lo olvides jamás. Luego dice el verso 13 del capítulo 2 de Romanos: pues no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino que los que obedecen la ley serán justificados. Los que obedecemos la ley, ¿qué significa justificados? Justificados significa libre de condenación, libre de juicio, libre de pagar un precio delante del Creador, delante del Dios Todopoderoso. Aquellos que obedecen la ley, aquellos que la cumplen, aquellos que se mueven en ella, aquellos que cada día la viven, que cada día la meditan, que cada día la escudriñan, o que cada día la disertan, la explican, la hablan, la comentan. Pero la hablan, la comentan, la enseñan para bien. Estas personas son las que somos justificados. Hay muchas personas, porque luego sigue hablando el verso 14 sobre los gentiles, y gentiles son aquellos que no son judíos. Los gentiles no tienen la ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan la ley, son ley para sí mismos, porque tenemos que entender que hay muchas personas que saben leer, pero no han leído las Escrituras. Muchas personas que no han ido al culto, pero saben lo que está bien y lo que está mal. Muchas personas que se encogen de hombros. Muchas personas que son ateos, son agnósticos. Muchas personas que quizás han tenido una mala experiencia en la vida, u otros de que han estado en las iglesias, pero sin embargo han salido por alguna razón u otra. Esas personas ya han conocido de la palabra, ya han conocido la Biblia, aunque no sean judíos, aunque no la practiquen cada día. Repito, aunque no la practiquen cada día, pero se les habló de la palabra, se les enseñó la ley de Dios. Si se han apartado de ella para hacer lo que bien les parece, para hacer lo que desean, luego, cuando Dios los juzgue, cuando Dios los llame, porque todos vamos a ser llamados por Dios, unos a vida eterna en el infierno y otros a vida eterna en el cielo, se les preguntará: tú recibiste la palabra pero no quisiste. Otra persona recibió la palabra pero no quiso. Este otro, o aquel, o aquella, con nombres, con apellidos, sabíais de la palabra, aunque no sabíais a lo mejor mucho, pero se os predicó. Visteis a personas que os la enseñaron o la comentaron en televisión o en radio o en alguna lectura, y son conocedores y conocían. Por eso dice: no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que obedecen la ley. Y si tú vas a una iglesia y te congregas con asiduidad y oyes la palabra de Dios porque te la explican, pero si luego no la pones en práctica, no haces lo que dice esa palabra, te estás metiendo en un gran problema delante de Dios. Te estás metiendo en un gran problema, porque el Señor quiere que la pongas en práctica. El Señor quiere que no solo seas oidor de la palabra o oidora, sino hacedor o hacedora de ella, para que aprendas, para que sepas lo que tienes que hacer en cada momento y en cada situación y circunstancia. No lo olvides, que no por ir a la iglesia ya estás justificado o justificada, que no, que esa justificación
esa no condenación, hay que cada día ganársela, vivirla, como cada día hay que salir a trabajar y ganar el pan, como cada día hay que luchar y seguir adelante, cada día hay también que obedecer a Dios, vivir en su palabra y estar en su palabra. Por eso, mi consejo de Dios en este día para tu vida es este: no solamente los que oyen la palabra van a ser salvos, no, los que la oyen y la cumplen. Y tú que me oyes, vas a ser juzgado, porque por eso me estás oyendo y te lo estoy diciendo y explicando. Ya lo sabes, ya te lo he dicho. Ahora ya queda a voluntad de cada uno lo que quiera hacer. Que Dios te bendiga y te guarde. Te espero en el próximo programa de Un Consejo de Dios. Puedes escuchar mis devocionales en mi canal de YouTube, Devocional Un Consejo de Dios, o entre www.radiotierraprometida.com. Esta que te ha hablado ha sido Armando Ruiz, pastor de la iglesia Tierra Prometida en Sevilla. Si quieres visitarnos, puedes hacerlo a la calle Las Cabezas de San Juan, número 48, en la barriada de Padre Pío. La línea de autobuses es la número 24 y la parada donde bajarte es junto al campo de fútbol de la Doctora. El teléfono que tenemos es el 665-227278. Recuerda, 665-227278. Nos congregamos los miércoles a las 8 de la tarde para orar y para adorar al Señor. Y los congregamos también los domingos a las 12 de la mañana para alabar al Señor, glorificarlo y juntos escudriñar su palabra. Te espero junto a mi esposa, la pastora María del Mar Auñón, y el resto de la iglesia. Serás bienvenido. Dios te bendiga, Dios te guarde, te espero.